Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una entrega más de Mujer Productiva Radio. Como cada viernes, a partir de las 6 de la tarde, nos reunimos aquí en nuestra plataforma de YouTube Live de Mujer Productiva Radio. Y cada semana traemos una entrevista con una importante empresaria, ya sea del sector público como del sector privado. En esta ocasión, tenemos el honor de entrevistar a Myosotis Rivas Peña. Ella es una economista dominicana y actual directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. Vamos a hablar un poquito de ella. Y ella es una economista egresada de la Universidad de INTEC, posee una maestría en política económica en la Universidad Nacional de Costa Rica y cuenta con una maestría también en género y desarrollo de la Universidad de INTEC. También tiene un magíster en el desarrollo humano de la Universidad de los Andes en Colombia. Myosotis ha tenido un impacto muy significativo en la promoción de la igualdad de género y la equidad en la región, coordinando el diseño de la primera política regional de igualdad y equidad de género en Centroamérica y República Dominicana. También ha liderado el proceso de transversalización de género en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en nuestro país, República Dominicana, recibiendo ahí mismo el reconocimiento por sus logros en esas áreas. Su nombramiento como directora general de la ONE en agosto del 2020 marca su compromiso continuo con la excelencia de la producción de estadísticas nacionales y su papel clave, muy clave en el desarrollo del país. Recientemente, bueno, en el mes de noviembre hemos pasado el censo y luego de 10 años, creo, si mal no recuerdo, vamos a estar hablando un poquito de esa gestión que le tocó a ella en esta oportunidad. Myosotis, te doy la bienvenida. Gracias por estar en Mujer Productiva Radio. Muchísimas gracias, Jacqueline. Encantada de acompañarte por segunda vez, ¿verdad? En este espacio que me acoge hoy desde otra posición, pero igual encantada de poder compartir con ustedes pues el trabajo que estamos realizando en este caso ahora con la Oficina Nacional de Estadística, donde, como bien decías, me encuentro en esta posición desde agosto del 2020. Bueno, hablemos de cuando te pusieron en ese cargo. ¿Sabías a lo que ibas? ¿Qué encontraste? ¿Te dijeron que te tocaba hacer el censo? Ya, mira, me dijeron dos cosas cuando me llamaron para consultarme si me interesaba la posición, como tú recordarás, porque en ese momento fue que me hiciste, ¿verdad? Me hicieron ustedes la entrevista con Ana también, que yo estaba en Centroamérica, específicamente vivía en El Salvador, trabajando como directora ejecutiva del Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y donde teníamos una labor muy bonita para extender un programa de empresarialidad femenina, pero justo llega la pandemia, ¿verdad? En marzo del 2020, a mí me tocó estar aquí en República Dominicana y quedarme aquí, no me pude volver a ir a El Salvador, aunque trabajaba desde aquí en ese momento. Entonces cuando gana las elecciones el Partido Revolucionario Moderno, pues el que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, que con él he trabajado, ¿verdad? En otros momentos, pues me llamó y me dijo que si me interesaba la Oficina Nacional de Estadística. Me dijo, hay dos retos, el censo y la reforma a la ley 5096, que es la que dirige, como rige la ONE. Realmente, a ver, uno dice, bueno, de ahí, censo y reforma, pues uno dice, bueno, pues está bien, pero no teniendo en cuenta la dimensión que por lo menos el censo en materia de gestión pública, ¿verdad? Y de lo que significa gestionar un proceso como ese, un proyecto como ese, pero de tanta importancia y de tanta trascendencia para la transformación del país. Bueno, estamos viendo que te tocaron dos retos fuertes.
Ya pasaste la del censo. ¿Y lo de la reforma, cómo va eso? Ahí vamos caminando, trazando las estrategias que permitan, que sobre todo ya hemos trabajado en una, acompañado en la realización, la elaboración de un proyecto de ley para la función estadística pública que se pueda entonces ver, conocer en el Senado y pues si es posible aprobar, ¿no? Sobre todo porque la ley nos va a permitir que el censo no muera, ¿no? Tú decías que si el censo pasado fue hace 10 años, no, fue hace 12, en el 2000, bueno, ya 13, Wow. en el 2010, ¿verdad? Y obviamente se tienen que hacer cada 2 años, 10 años, perdón, es lo recomendable. Sin embargo, en esta ocasión, por el mismo tema de la pandemia, se retrasó y lo que busca la ley, sobre todo, es cómo podemos trabajar en el aprovechamiento de los registros administrativos, que son aquellos registros que otras instituciones de gobierno pues realizan para el levantamiento de su información y que esos registros tengan fines estadísticos y puedan ser aprovechados como una fuente de información para la elaboración de estadísticas oficiales. Bueno, sabemos que ONE se maneja mucho con la era digital. En un mundo que cada vez más está más digitalizado en todo el sentido de la palabra, ¿cómo aborda ONE estos desafíos tecnológicos para mejorar en eficiencia y calidad los servicios que ofrece? Sí, mira, yo creo que una de las cosas también que cuando llegué y ya como me posicioné en la oficina, tú me preguntabas ahorita, era cómo encontré, bueno, nosotros estábamos todavía en el medio, ¿verdad?, de una pandemia en la cual teníamos la mayoría del personal, casi un 60% del personal trabajando desde sus casas y con temas de que teníamos que utilizar mucho, pues las herramientas tecnológicas que teníamos a la par, pero realmente yo el primer mes recuerdo que me pasé escuchando internamente a todas las áreas, escuchando cuáles eran las demandas, dónde estaban los desafíos, cuáles eran las oportunidades, ¿verdad? Cuáles eran las fortalezas que tenían las áreas. Y obviamente siempre salía el tema de la tecnología. Ahí lo que normalmente nos decían era que la institución tenía siempre como que se esperaba el censo para que fuera el censo en el que permitiera traer recursos a la institución y poder actualizar la plataforma tecnológica. Realmente era una plataforma tecnológica y sigue siendo todavía, ¿verdad? No obsoleta. Hoy, o sea, hoy hemos mejorado algunas serie de cosas. Por decirte un ejemplo, nosotros solamente teníamos 8 licencias de Teams en ese momento, ¿no? Una herramienta que era tan importante donde tú tenías el 60% de tu personal en sus casas, ¿no? Y cómo esas 8 licencias eran gestionadas directamente por la dirección de tecnología, a quien tú tenías que pedirle hacer una reunión, que tuvieran una reunión, porque el personal tampoco no estaba capacitado en esa reunión. Y luego, poco a poco, pues hemos ido dando un salto cualitativo hacia el uso del Office 365, que nos permite también un espacio más colaborativo. O sea, hay que ir poco a poco también enrolando al personal en el uso de las tecnologías, en las oportunidades que da, y eso también trasladándolo al proceso de producción estadística, ¿verdad? Porque sí, una de las cosas que habíamos encontrado es de que ya la ONE había hecho como unos pininos, ¿verdad? En el levantamiento de la información con dispositivos móviles. De hecho, la en hogar del año 2019, la encuesta de hogares del 2019 se había levantado con dispositivos móviles, pero aún teníamos todavía y seguimos teniendo menos ahora un cuello de botella en todo el tema del procesamiento de los datos, ¿verdad? Porque una cosa es que tú puedas salir a levantar la información con tecnología, pero el otro es cómo están aquí las capacidades en materia también de recursos humanos, de personal para esto. Ahí fue para nosotros muy importante que en el plan estratégico entonces definimos que iban dos ejes. Un eje que tiene que ver con la producción estadística, la coordinación con las instituciones para poder aprovechar los registros administrativos y todo el tema de la difusión, pero por el otro lado, un segundo eje donde está el, lo que es lo que nosotros llamamos como fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de la infraestructura humana y de la infraestructura de gestión, porque esos tres pilares tienen que estar muy de la mano, ¿verdad? Para que tú puedas entonces producir, ¿verdad? Solamente como contar con software que te permitan
el uso de modelos matemáticos, gente capacitada en la utilización de esos software, ¿no? Y es un elemento bastante importante y que ahora con el censo, bueno, pudimos mejorar todo el tema de la redundancia de nuestros servidores y tal, mejorar y de alguna manera renovar parte de la plataforma del hardware, pero seguimos con bastantes desafíos que también con la propia ley, creo, con una reforma, pues va a permitir mejor que se puedan destinar recursos, porque también lo que pasa ahora es que si la ley no te permite, no te da un mandato de algo, pues es muy difícil que tú puedas tener una estructura programática presupuestariamente que responda a las necesidades que hoy tenemos hoy en día. Con una ley del 59, ¿verdad? Y la demanda que tenemos hoy de datos luego de una pandemia, o sea, imagínate tú, es muy difícil como se pensaba la ONE en el 59 a lo que está llamada a ser el día de hoy. Mira, tú me has sorprendido porque yo entendía que la ONE era todavía más reciente, no del 59. Y entonces eso Sí. me trae a preguntar, estás hablando de los recursos humanos. Yo imagino la ONE, yo desde de lo que veo de fuera, como si fuera parecido, hablo de manera de la organización al 911, que debe de tener un personal especializado y unos recursos humanos muy o colaboradores capacitados en las áreas. ¿Qué estrategias están implementando para desarrollar y capacitar a esos recursos humanos? ¿Hay una exigencia particular para las personas que van a optar por trabajar allá en ONE? Sí, mira, ciertamente el equipo de la ONU es un equipo altamente muy técnico, ¿verdad? Y tú tienes áreas que son las áreas, sobre todo las misionales, aquellas que están dedicadas a llevar a cabo la misión institucional, en donde pues los requerimientos de ese personal tiene que ser bastante especializado. Y ahí otra vez vuelvo al tema de lo del eje, de lo del eje de dos, del plan estratégico, ¿verdad? O sea, infraestructura de gestión, infraestructura humana, infraestructura tecnológica. No puedes pensar el desarrollo de una producción estadística si tú no cuentas no solamente con el personal con competencia, porque no solamente como capacitado, porque capacitado puede ser cualquier cosa, ¿no? Con las competencias idóneas para desarrollar lo que tú estás necesitando implementar como misional. Y eso entonces requiere de que cada día más pues nosotros nos hayamos sobre todo como dando respuesta o nos hayamos de alguna manera, no sé cómo la palabra, es como, o sea, estamos buscando cada día más dar que todo el proceso de contratación del personal esté muy aunado a las leyes de la administración pública y que los concursos a través del Ministerio de Administración Pública, ¿verdad? Que te piden una serie de baterías, de requerimientos, de preguntas muy especializadas para las áreas, pues los concursos se hagan de esa forma y la entrada de personal en las áreas misionales. O sea, lo otro, inclusive también en las áreas de apoyo, uno lo hace, pero ahí tú tienes cargos que pueden ser mucho más flexibles y que es mucho más fácil tú encontrar algún técnico en cualquier momento de, no sé, un analista presupuesto, o de presupuesto administrativo, pero más rápido que un analista de base de datos, por ejemplo. Exacto. Esa es una cosa muy escasa. Entonces, como parte de ese plan estratégico, ¿verdad? Que tiene ese eje 2 en donde se ha considerado el recurso humano, que no solamente, como te decía, es su competencia, sino también su bienestar dentro de la institución. Nosotros estamos trabajando primeramente hemos hecho una revisión de nuestra escala salarial, la cual no se modificaba desde el año 2012 y que ya hemos logrado por lo menos que esta escala salarial haya sido aprobada por el Ministerio de Administración y Finanzas y Administración Pública y que luego ahora estamos trabajando, eso se aprobó en diciembre del 2022 y ahora lo que estamos trabajando es para que se nos asigne presupuesto para poder tener, porque tenemos un personal con un alto compromiso, mucho personal que ya tiene tiempo, pero también no te voy a negar que en la medida en que ahora mismo todo el tema de los datos es un personal que buscan todas las instituciones, tenemos una alta rotación, ¿verdad? Y muchas personas que tú logras formar, que tú logras ir especializando,
pues luego entonces consiguen una mejor oferta laboral en materia de beneficios, ¿verdad? Y se van, pero nosotros siempre hay un espacio, a mí me gusta mucho realmente que los institutos nacionales de estadística o las oficinas nacionales de estadística alrededor del mundo también te dan muchas oportunidades para que la gente se pueda capacitar. Entonces, institutos como el de España, como el de Brasil, como el de Colombia, el de México, siempre presentan oportunidades, pero también para que la gente pueda hacer algún tipo de curso, capacitarse, los organismos internacionales, y nosotros siempre tratamos de que nuestro personal pues pueda aprovechar toda esa oferta académica que se tiene, ¿verdad? Y que podamos ir desarrollando a la medida de que vamos viendo cómo logramos más recursos financieros para poder entonces mejorar las condiciones salariales del personal. Mira, tú estás hablando de un dato muy importante. Estamos hablando del recurso humano, de nuestros colaboradores. Eh, en el momento que se realizó el censo, pasó una situación donde unos cuantos colaboradores lamentablemente no recibieron su paga a tiempo, y lo que se estaba haciendo de un proceso tan participativo de la ciudadanía se convirtió de repente en un dolor de cabeza y en una preocupación, porque realmente el trabajo empleado por estos colaboradores era un trabajo muy arduo, ¿no? Era de estar todo el día trabajando y haciendo su labor para que tengamos, pues, que se cumpliera en el tiempo establecido el censo, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando estamos en ese proceso, resulta que se quedaron pendientes unos pagos. Se quedaron pendientes unos pagos, y eso hizo que, como te estoy diciendo, se armara una situación de conflicto. ¿No se supone que ya estaba un presupuesto preestablecido para el censo y ese personal se agregó porque no tomamos en cuenta que se necesitaba una cantidad de X, o qué pasó ahí, Miosotis? Porque realmente me sorprendió mucho que esa situación sucediera, porque sé que tú, una de tus habilidades es que eres una muy buena gestora de la parte pública. Ya, sí, bueno, mira, es importante que comencemos como distinguiendo el tipo del personal. Un colaborador o una colaboradora es una persona que tiene un contrato de tiempo, ¿verdad? Como digamos, o sea, es un servidor público, más o menos, o sea, el tema colaborador, colaboradora, es como sinónimo de la persona que es servidora pública, ¿verdad? Entonces, la persona que es servidora pública, o puede ser una persona que normalmente es de carrera administrativa, o sea, si ha entrado por un concurso, si ha hecho, ¿verdad?, una serie de gestión a través del demás, y esa es la persona que trabaja en planta, ¿verdad? Esa es ahí, y que inclusive en algunos momentos puede entrar como de carácter temporal. Ahora, otro del tema del censo es un proyecto de inversión pública. O sea, una institución como las instituciones del Estado, ¿verdad? En el caso del gobierno central, tenemos recursos que se asignan por el gasto corriente o por inversión pública. Por gasto corriente, normalmente tú financias todo aquello lo que es la operatividad de la institución, ¿verdad? El día a día, la luz, el agua, el pago del personal, el levantamiento de información, si así lo, ¿verdad? En el caso nuestro, que es como nuestra principal misión, y todo lo que es gestionar la institución, tanto del punto de vista de recursos humanos como del el carácter operativo de la institución. Ahora bien, otra cosa es la inversión pública. Y la inversión pública, según nuestra ley de nuestro sistema de planificación y de inversión pública, son recursos que se dan para proyectos que son de carácter, ¿verdad? Y son proyectos eventuales. Tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, el Censo Nacional de Población y Vivienda fue financiado por inversión pública. Toda la persona que trabaja, que trabajó, ¿verdad? Y que trabajó, porque el censo todavía, ¿verdad?, sigue, es de carácter temporal, no es un servidor público. Entonces, claro, ¿qué tú haces? Y la inversión pública es un presupuesto de año a año, y es un año que tú vas entonces programando en función de la etapa de ese proceso, de ese proyecto, ¿verdad?, de inversión que tú tienes que desarrollar.
En el caso del levantamiento, ¿verdad? Que fue la parte donde, o empadronamiento, donde fue a los hogares, nosotros reclutamos alrededor de 35,000 personas, ¿verdad? Que fueron reclutadas para un trabajo mínimo. El que menos trabajó fueron como de 14 días, ¿verdad? Ese era tu reclutamiento. Porque nosotros teníamos una batería de empadronadores que estaban alrededor de unos 31,000 y pico, ¿no? Más los supervisores, los encargados de polígono, los encargados municipales, los encargados provinciales y los encargados de regionales. Entonces, si tú eres, que en tu planificación, ¿verdad? Tú pusiste tu levantamiento, era en el mes de noviembre a diciembre. Tú, tu recurso lo tienes para ese año. El año siguiente, si alguien se te quedó sin pagar, ya no está en el presupuesto del año siguiente, porque el presupuesto del año siguiente, además de eso, como inversión pública y el presupuesto de la nación, es una ley. Y ese presupuesto va al Congreso. Normalmente el Poder Ejecutivo lo deposita el 1 de octubre de cada mes, de cada año. Entonces, el 1 de octubre de este año 2023, tú vas a someter el presupuesto del 2024. Cualquier acción, y nosotros como oficina le debemos mandar a DIGEPRES, que es la Dirección General de Presupuesto, nuestro presupuesto al 30 de agosto del año. Entonces, imagínate, ¿qué quiero decir con esto? Que si a mí una persona se me quedó sin pagar, ¿verdad? Al 31 de diciembre de este año, dentro de un proyecto de inversión pública, yo no tengo dinero el año que viene para pagarle. Entonces, ¿qué nos pasó? Nosotros le logramos de 35,000 personas, nosotros logramos pagar al 31 de diciembre a 34,590 personas. 34,590 personas. O sea, eso es un logro, o sea, de haber pagado al 98% de toda la estructura que estuvo en el terreno en el proceso. Pero ¿qué pasa? Luego, claro, ¿qué de cosas que nos pasaron? A ver, a diferencia de otros operativos como las encuestas, donde tú tienes una persona que la capacitas por 2 meses y medio, por 3 meses, ¿no? En el caso del censo, la capacitación era de una semana, ¿no? Y podía venir todo el mundo hasta nivel de bachillerato. O sea, para ser empadronador no deberías tener una profesión, podía ser una persona hasta nivel de bachillerato. Entonces, esto quiere decir, o sea, que tú tenías, pero además de eso, en un proceso en el cual nosotros, sobre todo para 5 provincias y en el país en sentido general, o sea, ¿qué es lo que nosotros planificamos? Que la deserción, ¿verdad? Que la gente que se fuera, te podía ir de un 20 a un 40%, dependiendo de la demarcación territorial. En un sitio como Higüey, bueno, toda la provincia de la Altagracia, conseguir personas ahí para trabajar fue un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es una zona turística. O sea, la gente decía, bueno, pero por 17,000 pesos no me pueden emplear yo por tanto día. Si al final de cuentas o se iban y se empleaban y después entonces les salía un trabajo en los hoteles, eran cosas, y te dejaban el trabajo, y es razonable. Entonces tú tenías que ahí, la persona que estaba en terreno tenía que rápidamente buscar otro, nosotros con capacitación express y toda la cosa, y muchas veces no se te reportaba porque no puedes pagarle a nadie si no hay un expediente que esté claramente no evidenciando todo. No porque tú dijiste, yo trabajé en el censo, mira, págame. O sea, ¿dónde está la evidencia que soportan que tú trabajaste? Entonces, mira ese escenario. A ver, ese escenario luego cuando tú te vas al año siguiente, otra cosa que nos pasó a nosotros, gente como de soporte técnico, encargados de polígono, que como el programa de cuentas, ¿verdad? De la que maneja la Contraloría, la Tesorería Nacional, eso el 31 de diciembre se cierra a las 11:59 de la noche. Cualquier nómina que estuviera subiendo automáticamente, eso se perdió, eso no se hubo, pero para mí yo la pagué, ¿entiendes? Para mí yo la pagué, pero a la gente no le llegó el dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, y además nosotros pagábamos por el Banco de Reserva, eso iba luego al Banco de Reserva, que el Banco de Reserva no subiera, lo que sea, o sea, era como todas esas instituciones. Entonces, yo tengo el dinero el 1 de enero para pagar a la gente, no, porque no lo tenían el presupuesto. Y entonces hay que hacer unas gestiones para yo poder conseguir esos recursos, pero para muchas personas
poder evidenciar que realmente trabajaron, y eso fue realmente un dolor de cabeza porque había que construir el expediente. Porque la gente luego dice, págale, pero si tú le pagas a una gente que no tenía expediente, después te va a decir, ah, ahí andaba Miosotti pagándole a todo el mundo sin ningún tipo de evidencia. Entonces, yo prefiero, yo lo siento, o sea, a nosotros nos dio mucho, o sea, yo no estaba feliz, o sea, a mí cada persona que llegaba aquí se le abrió la puerta, nadie se le cerró. En el censo del 2010, el porcentaje de gente que se quedó sin cobrar fue de un 10%, un 10% contra un 2% que dejamos ahora. ¿Y qué fue lo que hizo la ONE? La ONE aprendió del proceso anterior y como una de las cosas que aprendimos fue el diseño de una plataforma por donde la gente tenía que inscribirse con su cédula, porque ¿qué era lo que pasaba en el 2010? La gente te ponía la cédula, ponía un número mal, cuando tú ibas a pagar por el Banco de Reserva, le rebotaba, porque esa cédula no era eso, y encontrar a esa gente, o sea, y todo. Entonces, hubo mejoras, hay que seguir mejorando, hay lecciones aprendidas de este proceso ahora, que cuando hagamos ahora el proceso de evaluación del censo el año que viene, de todo el proceso, o sea, recordar el censo es una actividad casi de unos 5 años. Este año se tuvo que alargar más por el tema de la pandemia, pero la ONE comenzó a planificar el censo en el año 2016 con el propósito de levantarlo en el 2020 y no pudo ser así, ¿verdad? Entonces, ahora nos tocará evaluar, ver cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles cosas tenemos que mejorar en materia de gestión hacia un próximo año. Miosotti, Jacqueline, vamos a anotarnos desde ahora. bueno, podemos ser parte de Hola. esos colaboradores para ayudar en el proceso de alguna manera. Entiendo que sí, porque yo creo que mientras más cabezas pensantes haya, con las soluciones se ven como más efectivas. Pero sí, cuando pasó esa situación, yo decía, wow, pero qué tranque se desarrolló ahí. Entonces, una pregunta ya para darle entrada a Nelis. eh, ¿Cómo es la relación entre las diferentes instituciones con ONE? Tú mencionaste ahí como 4 instituciones que trabajan en colaboración con ustedes. ¿Tienen esa alianza, esa colaboración mutua? Sí, No hay, por ejemplo, a veces hay instituciones que dicen, no, hasta que yo no te ordene, tú no puedes proceder, no, hasta tal cosa. ¿Cómo está el organigrama sí, de mira, esas colaboraciones? la ONU en principio, ¿verdad? Es una institución descentralizada, pero que pertenece, o sea, y está bajo la tutela administrativa, conforme lo manda la Constitución, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y presupuestariamente nosotros somos una unidad ejecutora del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, aunque planificamos nuestro propio presupuesto, nuestro propio plan de trabajo, nuestro POA, ¿verdad? Y asignamos recursos en función de eso. Y el ministerio fue de mucho apoyo. De hecho, el ministro era tanto Miguel Sara Hatton cuando estuvo, ¿verdad? Hasta ahora como Pavelisa Contreras, pues los dos han sido claves en facilitar procesos y en lograr, ¿verdad?, que las cosas sucedieran. El Ministerio de Economía tenía la presidencia de lo que era la Comisión Nacional Censal, que se instauró por decreto presidencial. Después de eso, habían diferentes órganos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo que llamamos todos estos órganos de control interno. Ahí está la Contraloría General de la República, está están todos los temas que tienen que ver con la contabilidad gubernamental, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, está también otras entidades importantes para todo el tema de la contratación, es el Ministerio de Administración Pública, la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Contrataciones Públicas, con las cuales nos dieron un apoyo, ¿verdad?, incondicional. O sea, una cosa que facilitaron un proceso, el Banco de Reserva de la República Dominicana, en lo que tenía que ver operativizar la gestión en materia de los compromisos que nosotros tenemos que ir a tiempo y trabajar el Ministerio de Hacienda. Pero luego también hubo 2 instancias importantes de apoyo y de colaboración. Uno fue esta Comisión Nacional Censal, que fue con esa comisión que por decreto, ¿verdad?, nosotros solicitamos al presidente crearla, en donde estaban entidades como CIUBEN, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, que la Liga Municipal Dominicana, FEDOMU, que nos ayudaban de alguna forma a articular en el territorio, porque un censo no es algo que tú puedas hacer sola como Oficina Nacional de Estadística. Necesitas el concurso de otras instituciones públicas y ahí también estuvo el trabajo muy importante
hubo también las comisiones a nivel local con las alcaldías, con como se conforma la institucionalidad gubernamental en el territorio, y eso también fue muy importante. Pero además de eso, el presidente de la República dio un apoyo muy importante a través del gobierno, y fue también que articuló lo que ellos llaman el gobierno de las provincias. Y ahí se designó una serie de, verdad, tanto las gobernadoras como todo el tema de la participación de ministros o personas claves que se destinaron durante el levantamiento a que estuvieran muy de cerca de la provincia, de lo que necesitaban ahí. Nosotros hicimos un ranking para poder organizarnos en materia de esa logística, un ranking de las provincias desde la más compleja hasta la menos compleja. Por ejemplo, ¿en base a cuáles criterios? A cómo estaba la geografía de esos lugares. Es decir, una zona como la provincia de Santiago, o sea, uno cree que Santiago nada más es el centro de Santiago, pero tú tienes ahí diferentes cosas. O sea, tienes San José de la Mata, eso de arriba, ¿verdad? Que hay sitios que son, ¿verdad? Que son difíciles acceso, pero tú tienes zonas que distan una de la otra muchísimo. En Azua, que tiene 11 municipios, o sea, hay un municipio que de ir de un lado a otro cuesta un montón de tiempo. Entonces, el tema de la geografía, el tema de la cartografía, que quiere decir cómo se dan los límites entre una provincia y otra, entre un municipio y otro, que a veces hay sus temas, ¿verdad? Por esas divisiones. El tema de lo tecnológico, el reclutamiento, lo político, lo logístico, ¿verdad? Y todo eso el presidente envió a un comisionado o comisionada, o uno o dos, dependiendo. Por si la Altagracia tuvo como comisionado al ministro de la Juventud, estuvo como comisionado al director de Aeronáutica Civil, ¿verdad? Que se desplazaron, hubo que poner dos allá, ¿no? Santiago también tenía dos, que era el ministro de Educación y el asesor Ángel Bautista, porque era más complejidad. Puerto Plata también tenía dos, porque eran las 5 más complejas, fueron la provincia de Santo Domingo, el distrito, bueno, y con ella el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, la Altagracia, Puerto Plata, San Cristóbal y me falta uno, Santiago. Esas eran las 5 más complejas. A esas 5 más complejas, el presidente nombró más de un comisionado. Aquí en el distrito había uno para Santo Domingo Norte, otro para Santo Domingo Este, otro para Santo Domingo Este, uno para el Distrito Nacional, otro para Los Alcarrizos, porque por la complejidad. Entonces, imagínate tú qué es lo que es manejar un operativo así. No, tú tienes que estar con comida, agua, gente, seguridad. Pero, por ejemplo, la Policía Nacional jugó un rol muy importante. Señores, ustedes no escucharon, yo por lo menos no escuché, ¿verdad? Mucho, y que de incidencia alrededor del censo, que la gente robaba, que los empadronadores robaban, nada de eso, porque también, o sea, un alto compromiso. Y yo creo que independiente de cosas adversas que existieron, que sí le existieron y son parte de. Yo me acuerdo que el presidente de la República, en una reunión que tuvimos con esos de los comisionados, él nos dijo, miren, por lo menos 5 días para estabilizarse, desde que comience el operativo, por lo menos 5 días, y así pasó. O sea, nosotros tuvimos 5 días, que era un helicóptero a disposición nuestro, porque había que agarrar para la Barahona, para Pedernales, para no sé qué cuánto, y ese helicóptero haciendo ruta, dejando gente técnica, sobre todo porque era el primer censo tecnológico, ¿verdad? Y era un apoyo ahí que había que dar como adicional. O sea que esas fueron de las cosas que, ¿verdad? Que luego hoy vemos, podemos decir muy fácil, la que ella no hizo, esta no hizo, pero nadie sabe todo lo entrado logístico que está detrás del operativo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué intenso, Nelly! ¿Qué es esto? Definitivamente. Oye, nos quitamos el sombrero. Siempre Totalmente. van a haber situaciones, lamentablemente pasaron algunas, y como bien estabas comentando con Jacqueline al inicio, son cosas que hay que subsanar de una forma u otra, para no ahondar ahí todavía, porque eso es un programa entero contigo nada más para hablar de esos detallitos. Hay una parte que se habla, que se siente y que se está elaborando a nivel mundial desde hace unos años, y es la parte interesante para algunos que la vivimos en algunos de los casos, y se llama desarrollo sostenible. ¿Cómo se integran esos objetivos de desarrollo sostenible y la promoción de las mismas, las prácticas que se hacen en la administración pública, poniendo la cabeza, el sello, la estructura de ONE?
Sí. Bueno, mira, nada más para que vean, mi PIN es de desarrollo sostenible, ¿no? El PIN institucional. Te Entonces, estamos mirando hace rato que te estamos mirando. aquí la ONE tiene el tema del desarrollo sostenible bastante, ¿verdad?, en su quehacer, en su ADN, y yo creo que una de las cosas que hemos orientado es la producción estadística para la toma de decisiones. La producción estadística relacionada a la toma de decisiones basándonos en tres instrumentos principales, los tres instrumentos sombrilla. Nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que recordemos que es una estrategia del año 2012 y que ya estaba muy alineada, ¿verdad?, desde antes con los ODS, que son del 2015, nuestro plan plurianual del sector público, que es la forma en cómo baja la Estrategia Nacional de Desarrollo a la planificación, y los ODS, en tanto organismos, un acuerdo a nivel internacional, un compromiso a nivel internacional, y que también se sustenta mucho con un acuerdo específico regional para América Latina y el Caribe, que es el Consenso de Montevideo. Nosotros luego tratamos de que en los levantamientos, sobre todo de carácter social, pero también de carácter económico, las encuestas, los censos, la parte de también los registros administrativos, que nosotros podamos ir fortaleciendo, sean aquellos que estén dando respuesta a indicadores que tenemos. Por ejemplo, el año pasado con la ENOGAR 2022, nosotros levantamos por primera vez indicadores relacionados con el ODS 16 en materia de seguridad ciudadana, seguridad inclusive a nivel de las empresas, porque levantamos un módulo MIPYME que nos permitió pues ver algunas cosas de cómo era cuál era la percepción que tenían las empresas o los negocios, realmente más bien que las empresas tenían los negocios sobre el trato con el sector público, ¿verdad? Para ver alguna cosa de corrupción y medir todo esto. Y el propio tema de cómo las personas se sentían en una encuesta de victimización, en un módulo de victimización dentro de la ENOGAR, cómo se sentían en relación de los servicios que podían estar recibiendo desde el sector público. También hemos medido con la ENOGAR temas como trabajo doméstico, no remunerado, trabajos de cuidados. Estamos abonando ahora con el censo, pues logramos sobre todo recolectar información. Ahí vamos a tener para fecundidad, para mortalidad materna, todos los temas. Bajamos, por ejemplo, el número de la edad en la que la preguntamos por el primer embarazo a las adolescentes, a las mujeres, ¿verdad? Para poder captar un tema de embarazo en adolescencia. Todo el tema de discapacidad. Primero se levantó en la ENOGAR 2019 con solamente para niños realmente se levantó de 3 a niños, niñas y adolescentes entre 3 a 19 años. Luego en la ENOGAR 2021 hicimos un módulo específico tomando toda la recomendación que da el Grupo Washington sobre discapacidad, y en el censo hicimos ese mismo módulo para toda la gente, ¿verdad? O sea, hicimos un tema de étnico-racial para también levantar información que se levantó en la ENOGAR 2022, 2021. Entonces, pues, o sea, vamos ahí haciendo el desarrollo sostenible, todo el tema también importante con registros administrativos. Nosotros estamos, la ONE hizo con mi gestión a los 100 días, eso fue un compromiso que yo adquirí, y así lo logramos, fue tener aquí el Departamento de Estadísticas Ambientales, que ya está produciendo información en materia de estadísticas ambientales, cambio climático. Hemos hecho un trabajo sobre el sargazo, estamos trabajando también con el Consejo de Cambio Climático, o sea, un montón de cosas teniendo no solamente los objetivos de desarrollo sostenible, sino para nosotros primeramente nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo como ese principal instrumento que se alinea a los ODS y que por tanto se da respuesta a partir de ello. Has tenido un frente de lo que ustedes como institución quieren lograr, lo que han venido trabajando y que encaje con la administración nueva, porque hay una realidad. El que viene a dirigir encuentra un proceso que es un proceso ya establecido que debe mantenerse con compromisos, y viene también agregando tareas que quiere realizar. ¿Cuál ha sido puntual el desafío más grande que ustedes han enfrentado?
para Bueno, conseguir yo esos. creo, no, el desafío más grande realmente es la gestión pública. O sea, a ver, en el tema de gestionar, porque el gestionar tiene que ser, yo digo, hay una cosa que en otro día cuando hicimos lo del censo, mira, el romper, eso siempre se ha hecho así aquí. Eso siempre, la cultura, ¿verdad? La cultura organizacional. Y lo hemos ido logrando poco a poco. Yo creo que poco a poco yo soy como muy orientada a resultados, ¿verdad? Enfocada, yo nosotros hemos hecho un compromiso con los usuarios de la institución, tanto ya sean instituciones públicas como personas, ¿verdad? En un compromiso, algo como el calendario de publicaciones. Eso fue con algo que salimos en el 2022, en enero del 2022, a raíz de que yo decía en un momento cuando tú no habías entrado, de que yo el primer mes me dediqué a escuchar a la gente interna, pero luego me dediqué a escuchar a la gente externa y teníamos virtualmente algo que se llamaba los espacios de diálogo. Ahí la gente siempre nos decía, en resumen, de 12 espacios de diálogo que sostuvimos, estadísticas oportunas y de calidad. Ese era el resumen. ¿Qué implicaba tener estadísticas oportunas y de calidad? Cambiar la cultura organizacional, cambiar la cultura institucional. Poco a poco lo hemos ido logrando. Ese tema del calendario de publicaciones ya justamente ahora mismo en septiembre. A ver, que el calendario de publicaciones, ¿qué es lo que hace? Que tú te comprometes con que en enero, el trimestre, ¿verdad? Nosotros el 1 de enero salimos diciendo, este es el compromiso de publicaciones, de difusión, porque nosotros, las estadísticas se vuelven oficiales cuando nosotros las difundimos, ¿verdad? Entonces tenemos, o cualquier documento, tenemos que difundir las normas, las metodologías. Entonces, en el primer día del trimestre, de los 4 trimestres, yo te digo, este es el calendario de publicaciones del trimestre. Luego te lo voy recordando mes a mes. Y si yo misma no hago, ¿verdad? Un ejercicio con eso, pues imagínate tú, o sea, tú no me vas a creer. Vas a decir, pero esto se compromete con una cosa que no cumplen. Y por ponerte un ejemplo, mira, nosotros ahora mismo, de ese tema de oportunidad y calidad, nosotros ahora mismo vamos a sacar ahora el 29 de septiembre una metodología para medir los ninis, ¿no? Que no estudian ni trabajan, una metodología que sea oficial para esa medición. Y esa metodología pasó por tener también una medición de los ninis. Cuando me mandan el documento a mí para aprobación y que vaya ya a ciclo editorial, me dicen que lo veo yo y digo, pero esto está hasta el 2021, pero la fuente, que es la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, ya está hasta el 2022. Yo no puedo sacar una metodología con unas estimaciones que se hagan en función del 2021, si ya la fuente está disponible. Entonces me dicen, ay, pero es que el ciclo editorial, digo yo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, pero el ciclo editorial se mantiene que es el 29 y tiene que salir todo al 2022. De una vez hicimos una estrategia, ¿verdad? O sea, área, tú pides apoyo a las áreas, comunicaciones se mete también para ver un poco que lleva en la división de publicaciones, cómo organiza el tiempo, pero a ver, yo dieron respuesta en 2 días, ya estaba a calcular la estimación. ¿Entiendes? O sea, y eso es, si yo hubiera dicho, es verdad, no, tal bien, o sea, no, yo tengo un compromiso no solamente con el calendario del 29, yo tengo un compromiso con la calidad, y la calidad tiene que ver con un dato oportuno, ¿no? No, o sea, ¿para qué el 2020? Digo, el 2021 es oportuno, pero si está el 2022, yo pedí la oportunidad, voy a esperar el 2024 para sacarle el 2022, eso no tiene razón de ser, ¿no? Miosotti, compromiso público para que vuelvas, porque en un programa nosotros no podemos exprimirte toda la información de valor que tú puedes aportar. Lo primero es agradecerte disponibilidad. Sabemos cómo está tu pequeña agenda, de esa que vuelve loco a cualquiera. Pero ya cerrando el programa, porque lamentablemente el tiempo tan valioso se nos acorta, queremos que tú nos digas algunas recomendaciones para esas personas que quieren ser parte de la solución trabajando con la administración pública. Sí, bueno, mira, yo creo que primero también quiero agradecerles a ustedes y con mucho gusto porque me gustan estos programas donde uno pueda, ¿verdad? Comunicar, ¿verdad? E informar de las cosas fuera de la coyuntura, ¿no? Y que podamos mejorar la administración pública, que es un objetivo muy, muy loable. Yo lo primero que digo es que hay que tener compromiso para poder trabajar en la administración pública. Eso es importante. O sea, aquí usted no se va a venir, ¿verdad? No hace ser millonario ni nada de eso, no es eso. Compromiso y con un compromiso con qué, yo digo que hay un compromiso y mi apuesta
es en 3 dimensiones. Yo digo que es un compromiso para que las instituciones trasciendan, para que trascienda el personal que trabaja en esa institución y para que trascienda yo como persona. Pero, o sea, yo tengo que salir una mejor gestora, una mejor profesional, una mejor ser humano de mi paso por esta institución. Y ese compromiso es con la transformación de nuestro país. Entonces, yo creo que con eso, con un compromiso a la mejora continua, ¿no? A la calidad, no es porque esto sea el sector público, no, pero que todo lo contrario, o sea, porque es el sector público, porque es el que está llevando soluciones a personas que no tendrían otra forma de hacerlo, vía el mercado, vía un trabajo, vía competencia, no lo tienen. Nosotros tenemos que llevar esas soluciones y esas soluciones tienen que ser basadas en reconocer que es una población que tiene derechos y que nosotros tenemos entonces la obligación de dar respuesta y garantizar que esos derechos puedan ser ejercidos en plenitud. Muchísimas gracias. Wow. Y tú llevas muy en alto el nombre de servidor público, porque verdaderamente estás haciendo una gestión admirable y nosotras que te conocemos desde el área privada, vemos cómo lo has hecho de una manera honorable. De verdad, te agradezco muchísimo, Miosotis, que haya venido a nuestro espacio. Tenemos que hacer otro programa, pero es enfocándonos desde la La paridad de parte de género, resultados. porque tú tienes ahí, vamos a decir, resultados de eso mismo de en el hogar, cómo nos afecta y cómo podemos también incluirlo en nuestras empresas, dado el resultado que están arrojando esas actividades que estás desarrollando ahí, porque a veces nosotros en muchas de nuestras empresas trabajamos sin tener el sentido común de cómo se desarrolla nuestro país, o sea, en qué poblado o en qué provincia podemos tener mayores resultados dependiendo del tipo de proyecto que estamos nosotros realizando desde una manera empresarial, cómo han cambiado las actividades, el estilo de vida, cuáles son las personas que ahora mismo están con más demanda, en qué sectores, cómo se están preparando ahora mismo también los habitantes de República Dominicana, en qué edad, cuáles son los gustos, todas estas cosas Sí, y cómo esto nos pueden ayudar a desarrollar estrategias más eficientes para nuestras empresas y también para así ellos es. mismos. De verdad, Así Claro que es. sí. Miosotis, Así gracias, es. gracias. Yo les Gracias. puedo invitar desde ya también, porque un poco yo les había hablado hace reto de cultura organizacional, institucional. Tenemos algo que se llaman los viernes temáticos. Los viernes temáticos, que es el primer viernes de cada mes. Nosotros vamos con una actividad lúdica, pero también de creatividad, innovación, aprendizaje para cambiar cultura. El próximo viernes temático vamos a estar trabajando sobre nuestros íconos institucionales para que la gente se apropie de ellos. Entonces podemos extenderle una invitación para que vengan a conocer de primera mano una actividad como esa y cómo se vive aquí en la Oficina Nacional de Estadística. Excelente, gracias por Muchísimas la gracias, con invitación, ahí muchísimo estaremos. gusto. Sí. Bueno, un A abrazo. ustedes, gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima semana en otro programa, así de mucho valor, como dice mi compañera Jacqueline, tomando nota y escuchando de personas tan valiosas como Miosoti, nuestra invitada del día de hoy. Información para todos nosotros. Gracias. Adiós.